¿Ha sido siempre la Tierra como la conocemos hoy? Esta pregunta existencial responde a la necesidad de conocer nuestros orígenes, saber a dónde pertenecemos y comprender el mundo que nos rodea. El hombre odia la ignorancia. Por eso empezó a investigar esta cuestión muy pronto, con el objetivo de comprender el único planeta conocido que alberga vida. La historia de la Tierra comienza hace 4.600 millones de años. En aquella época, todo era diferente de lo que conocemos hoy. Es extraño y hostil, y sin embargo, llegará a ser tan acogedor que un día los seres humanos podrán establecerse aquí de forma permanente. ¿Cómo se formó el mundo que nos rodea? ¿Cómo logró el hombre, un organismo entre muchos, dominar y adaptar su entorno a sus necesidades? Querido viajero, muy buenas. En 4 vídeos te llevamos de viaje por la historia de la Tierra, desde su nacimiento hasta el corazón de nuestro planeta, desde el principio de su formación y a lo largo de su evolución. Este es el 4º y último capítulo. Anteriormente hemos contado la historia de su aventura desde la acreción hasta hace 250 millones de años. Hoy completamos nuestro viaje. Cada planeta tiene una historia. Esta es la historia de la Tierra. Pero antes de partir hacia una nueva aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Poco después de que la Tierra sufriera una terrible extinción masiva, la enorme placa continental que la cubre, Pangea, se rompió. El océano Panthalassa se hundió en la parte occidental de Pangea durante varias decenas de millones de años. Esta apertura oceánica se ensanchó y avanzó hacia el oeste, y se formó un nuevo océano, el océano Tethys. Pangea quedó dividida en 2 bloques continentales: Laurasia al norte y Gondwana al sur. El desarrollo del océano Tethys tuvo consecuencias para el clima, la ecología y la geografía de la Tierra. El clima pasó de ser continental a oceánico. El aumento del nivel del mar se debe a la activación de nuevas ondulaciones oceánicas. La biodiversidad florece al inundarse nuevas superficies continentales. Sin embargo, las tierras separadas limitan los intercambios entre individuos. Con el tiempo, algunas poblaciones quedarán completamente aisladas y se convertirán en especies de pleno derecho que evolucionarán y se diversificarán en cada continente. Por el momento, el planeta está vacío en términos de biodiversidad. La gran extinción del Pérmico solo dejó unos pocos supervivientes. Ante estas vastas extensiones por conquistar, tienen la oportunidad de evolucionar y diversificarse. Es el comienzo de una nueva aventura en la historia de la Tierra. El océano Tethys, con su calidez y sus vertiginosas profundidades, es un regalo del cielo para la vida marina. En la Tierra hace calor. El nivel de oxígeno en la atmósfera es bajo. El de CO2 es alto y la atmósfera del planeta es como un enorme invernadero. La flora sufrió la catástrofe del Siberian Trap, pero fue mucho menos brutal que para el mundo animal. Aunque vastas zonas quedaron devastadas, en pocos miles de años, una floreciente vegetación volvió a decorar la superficie continental. Los animales que sobrevivieron conquistaron este nuevo entorno y se asentaron en él. Con el paso del tiempo, se adaptarán, evolucionarán y aparecerán nuevas especies, creando nuevas ramas. Esto es la evolución. Los insectos, por su parte, siguen evolucionando, mejorando con el paso de los años. Están por todas partes, presentes ya por millones. Mariposas con mandíbulas, trituradoras de polen,
moscas que ya se parecían a las actuales y las primeras cigarras y chinches compartían el aire. Hace 250 millones de años, los mares fueron repoblados por multitud de nuevos habitantes. Entre ellos florecieron los moluscos, incluidos los belemnites y los ammonites. Estos últimos están presentes en mayor número. Los ammonites prosperan y proliferan en aguas de 250 millones de años de antigüedad. Pertenecen a la clase de los cefalópodos, que literalmente significa pies en la cabeza. Sus pies son como tentáculos que rodean sus cabezas. Se han identificado varias especies de ammonites. Viven en un caparazón enrollado y dividido en cámaras. La mayor parte del caparazón está llena de gas o agua para asegurar la flotabilidad del animal. Para descender al fondo marino, los ammonites llenan sus cámaras de agua y para subir a la superficie las llenan de gas. El animal ocupa el último compartimento. A lo largo de su vida, los ammonites crecen y construyen nuevas cámaras. Estos moluscos viven en todos los mares del mundo, más en aguas abiertas que en el fondo marino. Su tamaño es muy variable. Aunque la mayoría solo mide unos centímetros, algunos pueden alcanzar hasta 2 metros de diámetro, el tamaño de una rueda de tractor. Son buenos nadadores. Junto a los ammonites, los belemnites tienen una forma muy diferente, más bien alargada y parecida a una jabalina. Su cabeza tiene un pico y 2 ojos prominentes. Sus 10 tentáculos tienen ganchos y ventosas que les permiten atrapar a sus presas. Algunas especies tienen un saco de tinta que liberan para ocultar su huida de los depredadores. $15 millones de años después, pequeños grupos de reptiles arcosaurios ocuparon los nichos ecológicos que habían quedado vacantes tras la anterior extinción masiva. En los mares se encontraron grandes cantidades de hipodontes. Estos peces eran inicialmente pequeños, de entre 20 y 30 centímetros, y se alimentaban de presas diminutas. Unos millones de años más tarde, alcanzaron un tamaño de hasta 3 metros de longitud. Gracias a su gran capacidad de adaptación al agua salada, se diversifican. Desarrollan dientes que les permiten desgarrar y triturar. La clase de los condrictios, primos lejanos de los tiburones actuales, se sitúa en la cima de la cadena alimentaria. Sin embargo, nuevos habitantes marinos intentan hacerse un hueco bajo el agua: los reptiles. Algunas familias, como los placodontos, se asemejan más a intentos evolutivos fallidos. Estos reptiles marinos se alimentan de presas duras, mariscos y crustáceos. Cuando aparecieron, se parecían más a las iguanas, pero eran más grandes y alcanzaban entre 1 y 2 metros de longitud. Para proteger su cuerpo, los placodontos desarrollaron placas óseas en la espalda que se asemejaban a un caparazón. Al final de su evolución, se parecían más a nuestras actuales tortugas marinas. Su gran tamaño les permitió protegerse de los primeros depredadores, pero con el paso de los años aparecieron nuevos reptiles, más grandes y feroces, que provocaron la desaparición de los placodontos. Otros reptiles, en cambio, disfrutaron de un largo y grandioso reinado, como los ictiosaurios. Estos animales frecuentaban los mares del planeta azul. Los ictiosaurios más antiguos parecen lagartos con aletas, mientras que los más recientes se parecen a los atunes, pero sus características siguen siendo únicas. Los huesos de sus patas han evolucionado hasta convertirse en paletas natatorias y recuerdan a una mazorca de maíz. Sus vértebras se asemejan a un disco de hockey sobre hielo, y sus ojos están rodeados por un hueso llamado anillo esclerótico. Cuando los ictosaurios bucean y nadan, el agua ejerce una presión que puede deformar partes sensibles como los ojos, por lo que el anillo esclerótico refuerza el ojo y confiere a los animales una vista muy desarrollada para su tamaño.
Los ictiosaurios miden entre 70 centímetros y 20 metros de longitud. Les gustan los belemnites, los peces y otros organismos marinos. Como todos los seres vivos, necesitan respirar. Aunque su consumo de oxígeno es bajo, tienen pulmones y deben salir regularmente a la superficie del agua para respirar. Los ictiosaurios son vivíparos. No ponen huevos, sino que los incuban en el aparato genital de la hembra hasta que eclosionan y liberan a sus crías en mar abierto. Las crías adquieren entonces la capacidad de regular su temperatura. Los ictiosaurios se desplazan nadando de una forma particular, ondulando todo el cuerpo como los lagartos, y así pueden acelerar fácilmente para cazar o huir. Sus representantes más recientes, más parecidos a los atunes, solo ondulan la parte posterior del cuerpo. Esta evolución en su forma de nadar ha provocado un cambio significativo en su entorno vital. Mientras que al principio estaban confinados en la plataforma continental, ahora vagan por las aguas abiertas de los océanos. Se trata también de una evolución generalizada. La fragmentación de Pangea ha provocado la dispersión de la fauna marina, que ha colonizado el mar abierto. En tierra, las familias supervivientes de la extinción anterior son las más extendidas. En la cima de la cadena trófica dominan los reptiles arcosauromorfos. Los más bajos dan lugar a los arcosaurios, seguidos de los pterosaurios. Los pterosaurios son reptiles voladores insectívoros, de los que existen 150 especies. Durante mucho tiempo, el medio aéreo estuvo poblado únicamente por insectos, pero ahora también hay animales vertebrados. El Quetzalcoatlus es uno de los mayores ejemplares, con una envergadura de hasta 12 metros, el equivalente a un pequeño avión de pasajeros. Tiene una cabeza alargada, un cuello largo y una cola prácticamente inexistente. El ala del pterosaurio está formada por una membrana de piel unida a la extremidad posterior y sostenida por el larguísimo cuarto dedo. Para mantenerse ligeros durante sus numerosos vuelos, los pterosaurios tienen los huesos huecos. Estos animales atraviesan bosques de ginkgos y helechos en busca de alimento. Como no tienen un centro olfativo muy desarrollado, utilizan la vista para detectar insectos, peces y aves. Aunque se sienten como en casa en el aire, los pterosaurios también frecuentan el medio acuático y se desplazan por tierra. Tienen los pies palmeados y se desplazan en cuadrupedia. En tierra, el linaje de los arcosaurios dio lugar a los primeros cocodriliformes, entre ellos el Protosuchus. Este animal tiene un aspecto muy similar al de los cocodrilos, con una gran boca decorada con poderosos dientes y una larga cola. El linaje de los arcosaurios dio lugar a los primeros dinosaurios un poco más tarde. Aún está lejos de los gigantes depredadores que imaginamos cuando pensamos en dinosaurios. El Eoraptor es uno de los primeros dinosaurios conocidos que aparecieron en la Tierra. Posteriormente dio lugar al linaje de los saurópodos de cuello largo. Mide aproximadamente 1 metro de largo y 40 centímetros de alto, el equivalente a un perro grande. Se le ha llamado el cazador del amanecer. Es el animal más rápido de su época. Es omnívoro y se alimenta de otros reptiles, insectos, pero también de todo tipo de alimentos que le aportan proteínas y vitaminas. El Coleophysis es ligeramente más grande que el Eoraptor, llegando a medir 3 metros de longitud y 55 centímetros de altura. Su gran cola ocupa la mitad de su cuerpo. Gracias a su boca estrecha, puede capturar rápidamente presas pequeñas. Cuando caza en manada, como nuestros lobos modernos, ataca a presas más grandes. Estas diferentes especies compartieron la tierra con los primeros dinosaurios herbívoros, que eran más grandes y numerosos. Entre ellos, el pez plano es un animal que mide hasta 10 metros de longitud y puede pesar hasta 4 toneladas. Se alimenta principalmente de plantas.
Gracias a sus dientes, muy afilados y robustos, tritura las plantas que extrae directamente del árbol. Su largo cuello, formado por 10 elementos vertebrales, le da fuerza y potencia para defenderse y le permite arrancar plantas incluso de las copas de los árboles. Junto a los primeros dinosaurios, los reptiles mamíferos están representados en gran parte por el orden Therapsidos, pero su población tiende a disminuir debido a la aparición de nuevas ramas durante este periodo. Esto no impide que el Lystrosaurus y la enorme Lysowithia campen a sus anchas por la naturaleza. El Lystrosaurus es una mezcla de mamífero y reptil. Mide 1 metro de largo y 1,5 metros de alto. Sus colmillos sobresalen de la mandíbula superior, dándole un aspecto temible. Tiene un pico similar al de una tortuga, ideal para masticar plantas y satisfacer sus necesidades como gran herbívoro. A veces se cruza en el camino de la Lysowithia, un enorme animal que alcanza el tamaño de nuestros elefantes modernos. Este herbívoro utiliza su largo pico para atrapar y triturar la vegetación. La Lysowithia es presa de los arcosaurios carnívoros y estos la cazan con regularidad. Los primeros mamaliaformes aparecieron unos millones de años más tarde. Son intermediarios entre los cinodontos y los mamíferos. Parecido a nuestras musarañas modernas, el Megazostrodon salía de noche para alimentarse de insectos y lagartos. Es la presa de los primeros dinosaurios, por lo que debe tener cuidado. Su pequeño tamaño, unos 10 centímetros, le permite ponerse a cubierto con facilidad. El Adelobasileus es el antepasado más antiguo conocido de los protomamíferos. Tiene una cóclea en el oído parecida a la de los mamíferos actuales. Es el eslabón entre los terápsidos y los mamíferos que pronto aparecerán. Todos estos pequeños animales conviven con formidables depredadores carnívoros. Por eso la mayoría de ellos se han adaptado a la vida nocturna. En su cráneo, su córtex está más desarrollado que el de los reptiles de la época y poseen un neocórtex que asegura las funciones cognitivas. Estos atributos requieren un mayor consumo de energía. Necesitan comer alimentos energéticos como hierbas, frutas e insectos. Dominan 2 grandes grupos de dinosaurios que se diferencian por la anatomía de su pelvis. Se llaman Ornithischians y Saurischians. Los saurisquios tienen un pubis dirigido hacia adelante. En su mayoría son carnívoros, pero también incluyen a los enormes saurópodos herbívoros de cuello largo. Los ornitisquios, en cambio, tienen el pubis dirigido hacia atrás, lo que evoca las cuencas de las aves modernas. Todos ellos son herbívoros. Los mamíferos parecen haber sido olvidados durante este largo periodo en el que predominaron los dinosaurios. Sin embargo, nuestros lejanos antepasados mamíferos, criaturas diminutas y temibles, acechaban a la sombra de los gigantes. Estos mamíferos primitivos tenían motivos para tener miedo. Los dinosaurios se diversificaron, expandieron y ampliaron los límites anatómicos de la vida en la Tierra. Ocupan la mayoría de los nichos ecológicos y lo que les queda a los mamíferos es pequeño y oscuro, como cuevas, cavernas, huecos en los árboles o vida subterránea. La supervivencia en estos entornos impone limitaciones de tamaño y estilo de vida, pero también un desarrollo excesivo de los sentidos. Olfato, vista y oído les permiten vivir de noche, lo que resulta menos peligroso para los depredadores menos activos allí. Como los órganos de los sentidos se concentran en la cabeza, el tamaño del cerebro es mayor que en los reptiles. Y eso no es todo. Como el cerebro quema energía que debe renovarse constantemente, surgen adaptaciones específicas. Los mamíferos son de sangre caliente y tienen un pelaje que los aísla. La necesidad constante de energía requiere alimentos ricos en proteínas como insectos, otros invertebrados y semillas de plantas.
Estos alimentos deben dirigirse rápidamente para liberar energía lo antes posible. Así es como aparecen los dientes afilados. Con sus afilados dientes en forma de daga, los mamíferos capturan y matan insectos y trituran caparazones duros. Estos dientes son accionados por fuertes músculos mandibulares. Los medios de reproducción evolucionan. Aunque los huevos de los reptiles y las aves ya han avanzado considerablemente con la aparición de la cáscara protectora, este sistema sigue siendo limitado, ya que el huevo debe ser lo suficientemente grande como para permitir que el animal recién nacido se desarrolle lo suficiente como para valerse por sí mismo. Además, los huevos y los recién nacidos atraen a los depredadores. Los mamíferos adoptan un enfoque diferente. Mantienen y alimentan al embrión en el cuerpo de la madre para asegurarse un mejor comienzo en la vida. Aunque este método limita el número de crías y agota los recursos de la madre, tiene suficientes ventajas como para convertirse en el principal modo de reproducción. Las fuerzas que permitieron la formación de Pangea hace algunos millones de años se esfuerzan por romperla. Los inicios de la apertura del océano Atlántico se dejan sentir. La corteza terrestre flota sobre el manto, que está formado por roca fundida. Las placas continentales se mueven, lo que provoca una circulación activa del magma. A medida que Pangea se fragmenta, aumenta la actividad volcánica, hasta que cantidades excepcionales de lava fluyeron sobre la superficie terrestre. Comenzó una nueva extinción masiva. Monstruosos chorros de vapor ardiente brotan de las entrañas de la Tierra. Los escombros arrastrados se elevan más de 1500 metros sobre el suelo. Una nube ardiente rodea la fauna y la flora. Los animales intentan refugiarse en las alturas o en el agua, pero la fragmentación de Pangea no ha hecho más que empezar, y las consecuencias se intensificarán. En los bordes del futuro océano Atlántico, la actividad volcánica es intensa. Con el tiempo, formará una enorme provincia magmática que cubrirá 11 millones de kilómetros cuadrados, más que el tamaño de Estados Unidos. Millones de animales sucumbieron. El megazostrodonte anida con sus crías en una madriguera. Su pequeño tamaño le permite refugiarse y sobrevivir a la matanza subsiguiente. La lava fluye ahora desde el corazón de la Tierra. Por todas las grietas que se han formado, escapan flujos de magma. Las grietas pueden tener decenas de kilómetros de largo, por lo que un océano de llamas fluye por la superficie de la Tierra. Todo lo que encuentra en su camino en ese momento es diezmado, aniquilado. La lava sigue brotando durante meses, durante décadas. Las erupciones que cubren la Tierra con una capa de lava tienen ahora un efecto tóxico en la atmósfera. El gas disuelto en el magma sube a la superficie, baja la presión y se difunde en la atmósfera terrestre. Los niveles de dióxido de carbono aumentan bruscamente. La temperatura aumenta. En la Tierra y en el mar, el calor es insoportable, pero lo peor está aún por llegar. Los niveles de oxígeno en la atmósfera disminuyen drásticamente. La faz de la Tierra cambia. Aparecen nuevas grietas. Pangea se desgarra. 50.000 años después del inicio de las erupciones, el paisaje de la Tierra presenta un aspecto desolador. La abundante y exuberante vegetación se ha vuelto inexistente. Lo que una vez existió se ha secado. Los incendios continúan. El cielo se tiñe de rojo. La atmósfera está contaminada, rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Además, hay tormentas de ceniza que se tragan a los pocos supervivientes que quedan a su paso. Las cenizas se mezclan con el vapor de agua y producen lluvia ácida. La poca vegetación que queda es erradicada. La lluvia arrastra al agua, la flora y la fauna muertas. El océano se convierte en un cubo de basura gigante.
El dióxido de carbono se disuelve en el agua, volviéndola ácida a su vez. El plancton, base de la cadena alimentaria, se ve afectado esta vez. La Tierra está irreconocible, el hambre golpea sin excepción. Las bacterias proliferan. Pangea se transforma totalmente. Las grietas se extienden a lo largo de miles de kilómetros y la cantidad de magma derramado alcanza los 2 millones de kilómetros cuadrados. Solo 500.000 años después del comienzo de la catástrofe cesaron las erupciones. Pangea era un recuerdo lejano y había nacido el Océano Atlántico. En total, desaparecieron más del 75% de las especies. El balance en la Tierra fue trágico, pero el océano sufrió pérdidas aún mayores. Los arrecifes de coral han desaparecido casi en su totalidad. El planeta se vació, pero nació el mundo tal y como lo conocemos hoy. Ahora se están estableciendo distintos continentes en la superficie de la Tierra. Nuestro futuro depende ahora de los pocos supervivientes de la catástrofe. El aire es irrespirable y los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera nunca han sido tan altos. Sin embargo, unos pocos animales primitivos han conseguido sobrevivir al cataclismo y adaptarse al medio. En tierra o en los mares, es una masacre y prevalece la calma. Se formaron dos bloques continentales, Laurasia y Gondwana. En este entorno miserable tendrán que desarrollarse la fauna y la flora marinas y terrestres. La ventaja es que muchos nichos ecológicos están ahora vacantes. La desgracia de uno siempre hace feliz a otro. Mientras que el clima en el centro de Pangea seguía siendo seco cuando aún existía, se ha vuelto cálido y húmedo como consecuencia de su fragmentación. La vegetación aprovechó este nuevo entorno para florecer. Las abundantes selvas pronto volvieron a vestir la faz de la tierra y reavivaron el paladar de los herbívoros. Se vuelven numerosos y de tamaño respetable. Estos herbívoros se convierten en presas de calidad para los depredadores carnívoros que también alcanzan tamaños desproporcionados. Comienza el reinado de los dinosaurios. Se establecen en el planeta hasta 66 millones de años antes de nuestra era. En tierra, muchos arcosaurios siguen presentes. Conviven con grandes dinosaurios como el Diplodocus y el Branchiosaurio. El Diplodocus es un gigante que mide hasta 30 metros de largo, el equivalente a una cancha de baloncesto, con un cuello gigantesco que puede superar los 6 metros de longitud. Su cabeza parece diminuta en proporción, albergando un cerebro del tamaño de una naranja. Herbívoro por naturaleza, agarra la vegetación con sus largos y finos dientes rastrillados en la parte delantera de las mandíbulas. Su cola está formada por 80 vértebras y mide 14 metros de largo. Sus 4 extremidades columnares soportan su considerable peso, pero también utiliza la cola para levantar el cuerpo y recoger ramas de coníferas de hasta 15 metros de altura. El Diplodocus se cruza regularmente con su rival de tamaño, el colosal Branchiosaurio, otro gigante herbívoro. Este último tiene un aspecto similar. Un cuerpo grande, un cuello largo y una cabeza muy pequeña. Se desplaza lentamente por los vastos bosques de coníferas y ginkgos. Aunque los herbívoros pueblan generosamente la tierra, también se convierten en presas de los dinosaurios terópodos, que también se extienden por todo el planeta. Monstruos carnívoros de tamaño excepcional, amenazadores, como los terribles alosaurios, megalosaurios o ceratosaurios. El alosaurio se traduce literalmente como lagarto extraño por las aparentes protuberancias de su cráneo. Es bastante grande en comparación con otros terópodos, llegando a alcanzar los 9 metros de longitud.
Es feroz y se alimenta de carne de animales más débiles. Sus robustas extremidades con poderosas garras están totalmente adaptadas a la caza. Su cola le permite equilibrarse con el gran peso de su cuerpo. Pero el dinosaurio terópodo que sigue siendo la superestrella indiscutible de los dinosaurios hasta nuestros días es el tiranosaurio, también conocido como T-Rex, literalmente el rey de los lagartos tiranos. Este activo depredador pisaba la superficie terrestre con zancadas de hasta 3,75 metros. Desde una altura de 4 a 6 metros, utiliza sus sentidos olfativos para localizar su alimento. El tiranosaurio es una de las criaturas más violentas y aterradoras que han existido. Solo su cabeza alargada alcanza 1,5 metros de longitud. Sus dientes miden 30 centímetros de punta a raíz. Sus extremidades superiores, muy cortas, están rematadas por garras y son muy útiles para agarrar y sujetar a sus presas. Los demás animales no deben preocuparse por este monstruo carnívoro. La batalla continúa en la Tierra. En medio de enormes dinosaurios, especies más pequeñas se adaptan para sobrevivir. Algunas evolucionan y desarrollan alas. Este proceso es lento. Eran corredores que, agitando los brazos, los primeros indicios de alas emplumadas, conseguían acelerar lo suficiente para elevarse del suelo. La especie que destaca entre los primeros dinosaurios alados es el Archaeopteryx. Este animal está cubierto de plumas, excepto en las patas, la cabeza y el occipucio. Tiene una larga cola, prolongación de la columna vertebral, y garras en los pies y en los 3 dedos de las patas delanteras. Se parece más a un reptil que a un ave, pero el Archaeopteryx es una forma intermedia entre los reptiles y las aves. Al principio se le añadieron plumas al cuerpo para aislarlo mejor. Más tarde, las plumas se hicieron más largas y también desempeñaron una función locomotora. Pero el Archaeopteryx aún no está totalmente adaptado al vuelo. Sus huesos son densos, lo que lo hace demasiado pesado para sostenerse en el aire. Los mares de la época tienen arrecifes en lugares que albergan una gran variedad de especies de peces y vida marina. Los rudistas, un grupo de animales bivalvos marinos, desempeñan un papel clave en el desarrollo de estos arrecifes. Se encuentran en aguas cálidas y poco profundas y filtran el agua de mar para alimentarse de partículas orgánicas en suspensión. Los rudistas viven adheridos al lecho marino por medio de una de sus válvulas. Pueden crecer hasta 50 centímetros de diámetro. Algunos viven solos, pero otros forman verdaderas colonias. Colocados unos contra otros, se asocian con corales, esponjas y algas para construir verdaderos arrecifes. La Eurasia y Gondwana son los 2 bloques continentales presentes. La Eurasia se divide en 2 partes, revelando el futuro Océano Atlántico Norte. 5 millones de años más tarde, la parte meridional también se abre. La Tierra empieza a adoptar un aspecto familiar. El clima es más bien cálido porque no hay capas de hielo. El nivel de los océanos es alto y su temperatura es unos 10 grados más cálida que la de nuestros océanos actuales. Siguen dominando los reptiles marinos. El ictiosaurio dio paso a un recién llegado, el aterrador mosasaurio. Este animal marino puede alcanzar el impresionante tamaño de 17 metros de longitud. Vive en el mar abierto, a varios kilómetros de la costa. Se desplaza ondulando, como los cocodrilos actuales, lo que requiere mucha energía. Se alimenta de peces, aves, tiburones, tortugas, pero también de otros animales del grupo de los mosasaurios. En el aire, los pequeños pterosaurios tienen ahora un tamaño bastante respetable. El Quetzalcoatlus tiene una envergadura de 15 metros. En tierra, los grandes dinosaurios siguen reinando.
Aparecen nuevas especies, como el Triceratops. Con 3 grandes cuernos en la cabeza y un collar óseo, intimida y puede protegerse de los ataques de otros dinosaurios. No es raro que tenga que defenderse del enorme T-Rex. Con al menos 30 filas de dientes, este herbívoro puede desgarrar y aplastar hasta las plantas más perennes. Los mamíferos están ahí, pequeños y discretos a la sombra de estos gigantes de la naturaleza. En el reino animal no tienen actualmente ninguna importancia. Las plantas con flores, llamadas angiospermas, aparecieron cuando el clima se hizo más húmedo y la atmósfera más rica en oxígeno. Se instalan en lugares donde las coníferas no han logrado establecerse. Se caracterizan por la presencia de óvulos, granos interiores contenidos en una cavidad cerrada. Al principio colonizan lugares húmedos y después se desplazan al sotobosque de las llanuras aluviales y los pantanos costeros. Apenas 30 millones de años después de su aparición, ya están diversificadas y son abundantes y ocupan rápidamente todos los nichos ecológicos disponibles. El paisaje vegetal se modificó profundamente y los ecosistemas cambiaron de forma espectacular. Los insectos, que estaban presentes mucho antes que las plantas con flores, se especializan en parte como consumidores de polen, un producto energético muy rico en proteínas. Al desplazarse de flor en flor en busca de alimento, esparcen sin saberlo el polen que se pega a sus patas. Se establece así una fructífera alianza entre flores e insectos. Los animales herbívoros se desarrollaron y diversificaron, al igual que los granívoros, los frugívoros y los insectívoros. Unas decenas de millones de años más tarde, el ecosistema terrestre se transforma por completo. Los bosques que quedaban se vistieron de colores, frutos y bayas. Bandadas de insectos polinizadores desfilaban entre esta vegetación. Enormes dinosaurios herbívoros se alimentan de todo este alimento durante el día y pequeños lagartos, aves y mamíferos se afanan en devorar los restos por la noche. Hace ya más de 160 millones de años que los inmensos y majestuosos dinosaurios dominaron la Tierra. Un mundo que se ha ido construyendo lentamente y que está a punto de ser aniquilado en la quinta y última gran crisis de la vida. Ningún animal ve venir el peligro. Está a punto de caer del cielo, subrepticiamente, a la velocidad de varios kilómetros por segundo. Miles de millones de toneladas de asteroides son expulsadas. Uno de ellos se dirige hacia la Tierra, como una auténtica bomba. El impacto es terrible. El meteorito golpea tan fuerte que se forma un cráter de 30 kilómetros de profundidad. Se libera una energía monumentalmente intensa que hace que la roca de la corteza terrestre se convierta en líquido. En un radio de 60 kilómetros alrededor, del impacto, el agua se convierte en vapor y los animales mueren inmediatamente. Unos segundos después del impacto, la onda de choque alcanza el océano antes de disiparse. Todo a su paso se vaporiza literalmente. Las consecuencias no tardan en hacerse sentir. El impacto del meteorito provoca un terremoto de una intensidad sin precedentes. Los animales que no cayeron en las grietas intentan encontrar refugio, pero el desastre no termina ahí. Un muro de agua tan grande como una cadena montañosa se eleva y cae sobre la costa. El tsunami no perdona a nadie. Todo lo que hay en la tierra y en el mar es arrastrado hasta la orilla. Mientras la tierra trata de recuperar el aliento, las rocas impulsadas por el impacto retroceden.
Piezas enteras de la corteza terrestre llueven sobre la Tierra durante varias horas. La temperatura de la atmósfera se eleva a más de 500 grados centígrados en algunos lugares. Todas las criaturas son vulnerables al cataclismo. El planeta es irreconocible. Miles de millones de animales morirán. En los mares, el 76% de las especies y el 15% de las familias se extinguirán para siempre. En los continentes, el 6% de las familias se extinguirán. A pesar de ser la crisis más famosa, la extinción del Cretácico fue la más pequeña en términos de tasa de extinción. Sin embargo, la biodiversidad se vio muy afectada. Desaparecieron amonites, grandes reptiles marinos y terrestres, y se dejó el campo libre para que los pequeños mamíferos se multiplicaran y crecieran. Varios meses después del impacto, la Tierra volvió a enfriarse. El calor liberado por el meteorito generó grandes cantidades de dióxido de carbono que absorbe el calor. La Tierra está a punto de pasar un largo invierno antes de volver a un clima más estable. La India, que formaba parte de Gondwanalandia, se separó lentamente del continente hace unos millones de años. Se dirigía prudentemente hacia el sur, pero fue desviada y giró hacia el norte. Al atravesar el océano Tetis, la placa pasó sobre una zona de vulcanismo de punto caliente y se aceleró. Su repentino desplazamiento la llevó hasta Asia, donde colisionó violentamente. La India se hunde entonces bajo Asia a un ritmo de 2 centímetros al año. Como consecuencia, su corteza se eleva y se superpone como escamas unas sobre otras. La corteza de la India se espesa y se forma una cadena montañosa varios millones de años después, el Himalaya. El norte de la India se comprime y pierde 1000 kilómetros de extensión. Los fragmentos expulsados de Asia darían lugar al bloque del sudeste asiático, el archipiélago indonesio y el archipiélago japonés. La faz de nuestro planeta actual sigue ensamblándose como un rompecabezas. La Tierra está perpetuamente sometida a terremotos y vulcanismo. Un fuerte episodio volcánico que comenzó hace unos 60 millones de años libera una gran cantidad de CO2. La atmósfera inferior y las aguas oceánicas se calientan inicialmente. A largo plazo, el aumento de los gases de efecto invernadero provoca un calentamiento rápido y generalizado de la superficie terrestre. Las aguas superficiales de los océanos aumentan 5 grados centígrados. Groenlandia, Alaska y Siberia se cubren de bosques subtropicales. Este ambiente cálido y húmedo es favorable al desarrollo de la vida y coincide con una radiación evolutiva de los mamíferos. Los grandes reptiles extintos dejaron nichos abiertos y los mamíferos quisieron aprovecharlos. Algunos animales se desarrollan hasta el punto de dominar la natación o el vuelo, como las ballenas, los delfines y los murciélagos. Primates, caballos y ciervos primitivos inician sus diferentes linajes. Las aves se multiplican y algunas especies alcanzan dimensiones impresionantes, de más de 2 metros de altura. Los insectos y las plantas con flores siguen evolucionando entre sí. En la región alemana de Frankfurt, una violenta erupción volcánica deja abierto un gran y profundo cráter. Pronto ocupado por las aguas de un lago, este cráter alberga una abundante flora y fauna que sustenta la vida en la superficie. Entre 1000 especies diversas de plantas y animales, un pequeño mamífero destaca como el antepasado común más antiguo del linaje que dio lugar a los humanos, los monos y los lémures. Darwinius Massillae
más conocido como Ida, es morfológicamente próximo a los lémures modernos. Mide 1 metro de largo y pesa entre 650 y 900 gramos. Es herbívoro y se alimenta de semillas, hojas y frutos. Tiene una particularidad: su pulgar, opuesto a los demás dedos, le permite agarrar, lo que lo acerca a los primates. Tampoco tiene garras en los dedos, normalmente utilizadas por los lémures, y posee una estructura ósea en los pies, el astrágalo, similar a la de los monos. Es anterior a la separación de los dos linajes que dan lugar a los simios y los lémures. El resto de la vida en este lago cratérico desaparece repentinamente, probablemente por el afloramiento de dióxido de carbono del fondo del lago. Los animales mueren rápidamente. Tras el periodo cálido, la circulación oceánica y la tectónica de placas provocan un enfriamiento de la Tierra. Una corriente que prefiguraba la corriente del Golfo se debilitó y el hielo marino se asentó gradualmente alrededor y sobre la Antártida. Se acumula hasta formar glaciares de montaña. Se establece una corriente que aísla térmicamente la Antártida, la corriente circumpolar antártica. Es la corriente más potente de la Tierra. Esta corriente conecta los océanos del hemisferio sur y desempeña un papel importante en la circulación de aguas de diferente salinidad y temperatura. Es fría, contiene gases disueltos y es un importante depósito de CO2. La apertura completa de la Antártida corta permanentemente las poblaciones de simios del Nuevo Mundo, las Américas y el Viejo Mundo con África, Asia y Europa. Algunos de los primates que permanecieron en suelo africano consiguieron llegar al continente americano. ¿Cruzaron el océano Atlántico en balsas naturales flotantes o viajaron a través de cadenas de volcanes emergidos? El método aún no está claro, pero se asentaron en los bosques del Nuevo Mundo. Más tarde se convertirían en el origen de tamarinos, titíes y otros monos aulladores, caracterizados por sus colas que se enroscan en las ramas. Los platírrinos deben su nombre a la forma de su nariz, aplanada y con un grueso tabique y grandes orificios nasales que apuntan hacia afuera. Los catarrinos, o monos del Viejo Mundo, llegaron al continente africano procedentes de Asia. Deben su nombre a sus orificios nasales situados a los lados. África les pareció un lugar ideal para vivir y dieron lugar a dos grupos diferentes: los cercopitécidos, con una cola que les servía de péndulo, y los hominoideos, sin cola. Estos últimos experimentaron un desarrollo constante concentrado casi por completo en África Oriental. Hace 20 millones de años aparecieron los primeros procónsules. Estos cuadrúpedos utilizaban sus 4 extremidades de idéntica longitud para trepar a los árboles. Se diversificaron y dieron lugar a especies de todos los tamaños. En esta época apareció el grupo de los homínidos, que incluye a los actuales chimpancés, gorilas, orangutanes y humanos. Hace 18 millones de años, el continente africano y Asia colisionaron. Esta colisión influyó en la evolución de la historia humana, ya que 2 millones de años después, los mares eran más bajos y los simios pudieron desplazarse a Eurasia. Europa occidental y central estaban entonces cubiertas de frondosos bosques, un entorno favorable para la evolución de los monos del Viejo Mundo que dieron lugar al gibón. El método de desplazarse colgándose de los árboles se generalizó. Sus brazos son más largos que sus piernas y sus manos, más grandes, tienen falanges curvadas. A medida que estos monos se enderezan, su pelvis y columna vertebral también se vuelven más rígidas. Toumai, antepasado del hombre. El linaje de los homínidos se separó de los grandes simios hace 7 millones de años. Toumai, que significa esperanza de vida, es el representante más antiguo conocido de los homínidos. La región de Chad
donde se encontró a Toumai, gozaba entonces de un clima generoso. En el corazón de sabanas rebosantes de vida y bosques bordeados de lagos evolucionó Toumai, un pequeño ser de unos 1,20 metros y 30 kilos. Junto a él viven otras especies como cocodrilos, elefantes, pequeños roedores, peces y cerdos salvajes. Frente a ellos, los depredadores y carroñeros incluyen especies cercanas a las hienas y los felinos. Toumai y sus congéneres no tuvieron una vida fácil. A pesar de su probable bipedismo, no están adaptados para correr, aunque también pueden hacerlo apoyándose en sus falanges. A diferencia de los chimpancés, no tienen grandes caninos para defenderse, por lo que confían en su olfato, oído y vista para protegerse. Su espíritu de grupo también es una ventaja. Son ciertamente vegetarianos, con una dieta basada en la fruta. El Toumai tiene rasgos primitivos y una capacidad craneal equivalente a la del chimpancé, lo que no le impide poseer una inteligencia considerable y una cierta estructura social. Toumai es una mezcla única de rasgos morfológicos, diferentes de los observados en los chimpancés y en las especies ancestrales de los humanos. Hace 6 millones de años, Orrorin vagaba por las tierras del actual Kenia. Con características tanto simiescas como humanas, los rasgos de su húmero y fémur lo acercan más a los humanos modernos que a los australopitecinos. Es claramente bípedo y arborícola, como demuestran sus falanges curvadas. Se alimenta de fruta y es presa de formidables depredadores como los grandes carnívoros. Vive en un entorno de bosque seco perennifolio, intercalado con humedales. Ligeramente más alto y pesado que su antepasado Toumai, algunos miden 1,40 metros y pesan casi 50 kilos. Poco después de Toumai y Orrorin, los ardipitecinos vivieron justo antes de la llegada de los australopitecinos. En aquella época, el fuego no estaba dominado y las condiciones de vida eran duras. Las herramientas aún no se habían perfeccionado. El bipedismo se invoca de nuevo para este género. Estas tres especies, que vivieron hace entre 7 y 4 millones de años, se encuentran en la base de nuestro árbol filogenético. Son algo intermedio entre los antepasados primates y los australopitecinos. El género Australopithecus se encuentra sobre todo en África central, oriental y meridional, en zonas de sabana cercanas a ríos y lagos. No fue hasta hace 2,5 millones de años cuando emigraron a Asia y más tarde a Europa. Los australopitecinos más antiguos se describen como gráciles. Son de pequeño tamaño y tienen un cerebro más pequeño que los siguientes. Sus mandíbulas son más finas que las de los parántropos más recientes, lo que les permite llevar una dieta omnívora. Hace 2,5 millones de años aparecieron los australopitecinos más recientes, descritos como robustos. Sus enormes mandíbulas y grandes dientes les permitían comer alimentos duros como raíces y tubérculos. A pesar de su pequeño tamaño, alrededor de 1 metro y un cerebro no mayor que el de un simio, dominan el bipedismo permanentemente y algunos también trepan a los árboles con facilidad en las selvas y bosques que habitan. Por la noche son capaces de construirse un refugio de hojas. Comen fruta, hojas, insectos y a veces carne. Los australopitecinos, cuyo nombre significa grandes simios del sur, reinaron durante 2 millones de años. El entorno animal y vegetal se mantuvo especialmente estable durante este tiempo. Entre los herbívoros, los elefantes, las jirafas, los jabalíes y los pequeños roedores disponen de una gran oferta cinegenética. Sus actividades se organizan en torno a la caza y la recolección. Sin embargo, están limitados en sus actividades cinegenéticas debido a su escaso equipamiento. El grupo de los australopitecinos se hizo famoso con el descubrimiento del Lucy en 1974, que fue el fósil de homínido más antiguo encontrado.
Cerca del río Awash, en Hadar, Etiopía, se encontraron en una excavación varios centenares de fragmentos óseos de extremidades inferiores y mandíbulas pertenecientes a un solo individuo. Es la primera vez que se encuentra una proporción tan grande de huesos de un solo individuo. 52 de los 206 huesos que componen el esqueleto de un australopitecino. El estudio de su pelvis confirmó que se trataba efectivamente de una mujer. Lucy tiene muchas características simiescas. Su caja torácica ensanchada, un estómago grande y, en consecuencia, una dieta vegetariana. Lucy mide aproximadamente 1,10 m y pesa unos 25 kilogramos. Sus articulaciones, hombros, brazos largos y piernas cortas evidencian una vida arborícola, además de su bipedismo. Este descubrimiento cambia por completo las concepciones sobre los orígenes del linaje humano, pero pasará algún tiempo antes de que lleguemos al hombre moderno. Antes de hace 2,5 millones de años, las dos Américas albergaban faunas muy diferentes. El mar de América Central separa los dos continentes de América del Norte y del Sur. Las aguas de los océanos Pacífico y Atlántico se mezclan. En el fondo de los océanos se ejerce una presión que hace que la placa del Pacífico empuje bajo la placa del Caribe. La presión y el calor de la colisión forman volcanes bajo los mares, que pueden verse como pequeñas islas que emergen. El movimiento de las dos placas hace que el fondo marino se eleve por encima del nivel del mar. Con el tiempo, los espacios abiertos entre las islas recién formadas se rellenan con sedimentos, hasta que se forma un istmo completamente cerrado entre América del Sur y América del Norte. Es el Istmo de Panamá. La creación de un puente entre las dos tierras antes separadas fomenta una migración de plantas y animales llamada el Gran Intercambio Interamericano. Organismos de Sudamérica llegaron al norte, como puercoespines, zarigüeyas, osos hormigueros, armadillos y pangolines. A la inversa, caballos, ciervos, elefantes y mapaches del norte se asentaron en Sudamérica. Durante 1 millón de años, este trasvase se mantuvo en igualdad de condiciones. Después, los mamíferos del norte siguieron viviendo y asentándose en el sur, pero los del sur se extinguieron o escasearon en el norte. Hace 2,4 millones de años aparecieron nuevos homínidos cuya morfología era suficientemente diferente de la de los australopitecinos que vivían en la misma época. Formaron un nuevo género, el género Homo, al que pertenece nuestra especie Homo sapiens, pero aún tardará en aparecer esta última. 3 criterios principales distinguen al género Homo: el bipedismo exclusivo y permanente, una mayor capacidad craneal acompañada de un rostro aplanado y el desarrollo de actividades culturales, como las creaciones artísticas o el uso del fuego. El Homo habilis es el primer representante del género Homo que aparece. Mide entre 1,30 y 1,50 metros y pesa entre 30 y 40 kilogramos. Es ligeramente más alto que los australopitecinos. Físicamente, sus dientes son más pequeños, tiene brazos alargados, piernas robustas y falanges curvadas. Su mano no está liberada de la locomoción y conserva capacidades arborícolas. Con el Homo habilis, la fabricación de herramientas se intensificó considerablemente, de ahí el nombre de hombre hábil. Su dieta se hizo más rica en carne y se convirtió en omnívoro. Como perfecto carroñero, utilizaba sus herramientas para cortar la carne y romper los huesos de los cadáveres de grandes mamíferos para extraer el tuétano. El Homo ergaster apareció en la cuna africana hace 1,9 millones de años y dio un paso decisivo en la historia del linaje humano. Abandonó las ramas de los árboles y evolucionó esencialmente sobre el suelo. Este nuevo modo de locomoción modificó considerablemente su modo de vida. Se apropió del fuego y talló herramientas complejas como los bifaces.
El Homo ergaster es un excelente caminante e incluso puede correr largas distancias. Con una altura de 1,55 a 1,70 metros y un peso medio de 60 kilogramos, es más parecido al hombre moderno. Salió por primera vez de África en busca de carne para alimentar su cerebro y su cuerpo en crecimiento. El Homo erectus es el primer homínido con un volumen cerebral de más de 1000 centímetros cúbicos, acercándose al de los humanos, cuya media es de 1350 centímetros cúbicos. Esto implica una gran necesidad de carne. Sus dientes, más pequeños que los de otras especies de homínidos, también están adaptados a esta nueva dieta. Mide entre 1,50 y 1,65 metros y pesa una media de 50 kilogramos. Aunque no fue el primero en aventurarse fuera de África, sí fue el primero en recorrer distancias muy largas gracias a su bipedismo plenamente dominado. Acampó en lugares tan lejanos como Asia y Europa. El Homo erectus dominó el fuego y fabricó herramientas de piedra como bifaces simétricos, hachas y raspadores. Creó una verdadera sociedad reunida en torno al fuego. Los cazadores-recolectores forman un verdadero grupo en el que cada uno cuida de los demás. Es en este entorno social y familiar donde el Homo erectus cuida de sus descendientes, proporcionándoles la energía que necesitan para desarrollar su cerebro. El hombre de Neandertal tiene un aspecto más macizo y fornido, con brazos y piernas bastante cortos. Mide entre 1,50 y 1,70 metros de altura y pesa entre 50 y 70 kilogramos. Su volumen cerebral puede alcanzar los 1750 centímetros cúbicos, es decir, más que el del Homo sapiens. Está dotado de emociones, es hábil en el manejo de herramientas y capaz de dialogar y crear una cultura. Practica ritos funerarios, lo que demuestra que aprehende la muerte como una etapa de su existencia. Tras su aparición en Europa, ocupó toda Eurasia, desde las islas británicas hasta las llanuras rusas, pasando por Oriente Próximo. Es capaz de adaptarse a entornos muy diferentes y a grandes cambios climáticos. Coexistió durante unos 10.000 años con el Homo sapiens, pero luego desapareció. El linaje humano se diferenció de otros homínidos bípedos hace 2,4 millones de años. El Homo sapiens entró tarde en la historia de la Tierra, pero su huella y su éxito son notables. Hace 200.000 años se asentó en el planeta la especie a la que pertenece toda la humanidad, la única superviviente de los otros Homo. Mide entre 1,50 y 1,75 metros y pesa entre 50 y 70 kilogramos. Su cráneo es redondeado, su mentón huesudo y su esqueleto ligero. A pesar de un comienzo difícil, consigue colonizar la Tierra. Se organizan, se agrupan y se asientan en lugares fijos, volviéndose sedentarios. La caza y la recolección, que hasta entonces habían sido una cuestión de supervivencia, dieron paso a la agricultura y la ganadería, que aseguraron unos recursos alimentarios estables. El Homo sapiens aprendió a dominar el medio natural, que hasta entonces le había resultado bastante hostil. Esta capacidad de adaptación le permitió extenderse por todas las regiones del planeta, incluso las más difíciles. Moldea el paisaje y cosecha abundante madera y otros materiales para su comodidad y sus necesidades. Tal es su éxito que su población seguirá creciendo. Al igual que el hombre de Neandertal, el Homo sapiens enterró a sus muertos. A medida que las poblaciones se agrupaban e interactuaban, la cultura se extendió, con el desarrollo de diversas formas de arte a través de pinturas y estatuas. La ciencia y tecnología se extendieron, conduciendo a una mejor comprensión de la naturaleza y al diseño de herramientas de calidad. El Homo sapiens se extiende y sustituye a otras especies humanas que se extinguen al entrar en contacto con él, sin que se sepa exactamente por qué.
Los últimos neandertales se observan en la península ibérica hace 28.000 años. El Homo sapiens sigue siendo la única especie del género Homo sobre la Tierra. A partir de entonces, la evolución cultural primó sobre la biológica. El pensamiento simbólico y el arte explotaron literalmente. Desarrolló la cerámica, inventó nuevas armas como arcos y flechas y propulsores Assegai. Todos los homínidos comparten la característica común del bipedismo. Esta postura es una baza importante que permitió la liberación de las manos, haciéndolas disponibles para el desarrollo de herramientas. Sin embargo, la posición sentada también contribuyó en gran medida a la realización de tareas con las manos. Cuando las manos se liberan, se vuelven creativas. La mano humana se ha adaptado. El pulgar se ha desarrollado en oposición a los demás dedos. Las articulaciones de la muñeca generan un agarre firme. Los dedos pueden doblarse alrededor de un objeto para adaptarse a su forma. La evolución de los centros nerviosos y del sentido del tacto influyen en el desarrollo de la mano y le confieren habilidades y sensaciones sutiles. A pesar de la evolución fisiológica de adaptación a su entorno, el recién nacido del hombre moderno conserva ciertos reflejos arcaicos, algunos de los cuales persistirán durante toda la vida, como el reflejo respiratorio, el bostezo, el estornudo, el aleteo de las pestañas y la tos. La sacudida hipnótica es un reflejo que se traduce como una sacudida durante el sueño para ponerse a la altura de las ramas. Durante miles de años, el hombre moderno domesticó plantas y animales. Se asentó en Oriente Medio, en el creciente fértil, para desarrollar la agricultura y la ganadería. Desarrolló una economía basada en la producción y no en la depredación, un hábitat sedentario y urbano, el uso de la cerámica, la metalurgia y la rueda. Por último, inventó la escritura, que marcó su entrada en la historia hace más de 5.000 años. Su sedentarización constituye un giro radical en la historia de la humanidad y una revolución en el medio ambiente. Los entornos naturales se modificaron, primero de forma limitada, en aldeas, luego a escala de regiones enteras. Los rebaños se multiplican y su apetito inmoderado por la vegetación pasa factura a los paisajes naturales. La agricultura y la ganadería se despliegan con intensidad creciente. El hombre mordisquea los bosques para obtener madera y leña. Desarrollan entornos más adecuados para su ganado y sus cultivos. El espacio natural ya no es salvaje, sino artificial. A lo largo de sus 5.000 años de historia, el Homo sapiens multiplicó su número por 1000. Al crecimiento demográfico se unió un consumo sin límites. La Tierra, que acabó configurándose geológicamente a imagen de la que hoy conocemos, le dio vía libre para desarrollarse. Entonces, se extendió por toda la superficie planetaria. Pero es durante los 2 últimos siglos cuando incrementa sus conocimientos de forma exponencial. Su parque tecnológico crece y se hace más complejo. Consume energía y materias primas de forma bulímica. Una gestión de los recursos que no es sostenible a largo plazo. La contaminación global que genera es tan grande que podría provocar la próxima extinción masiva de la que ella misma sería víctima. Las especies animales y vegetales en libertad se enfrentan a la destrucción de sus ecosistemas por las actividades del hombre moderno. El calentamiento global amenaza el equilibrio natural entre el aire, el agua, los animales y las plantas. Es demasiado tarde para dar marcha atrás al reloj, pero ni mucho menos para actuar y evitar que empeore. La inteligencia humana y la tecnología están abriendo las puertas a un futuro posible. El Homo sapiens es ahora dueño de su evolución. Es capaz de cambiar su modo de vida y explotar los recursos del planeta de forma racional y mesurada. Porque la Tierra está lejos de haber dicho su última palabra. La historia de la vida, en su superficie, seguirá evolucionando.